Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la parte teórica del laboratorio, porque como pues ya están ustedes al tanto de todo, mañana nos van a permitir entrar a dar las prácticas. Ya ustedes estarán en comunicación también con los demás cursos para recibir sus laboratorios respectivos. Entonces, como solo tenemos una hora, tenemos 2 horas en teoría, pero como estamos divididos en dos grupos, de una vez les digo, el grupo 2 ingresa primero y luego el grupo 1. Tenemos una hora con cada grupo, por lo que yo me voy a adelantar ahorita, no les voy a dar clase, les voy a dar la parte teórica del laboratorio, así ya solo llegamos a trabajar. Entonces, eso vamos a hablar hoy. Si tuvieran alguna duda, detenemos el video o la presentación. Entonces, vamos a empezar. Doctora, una pregunta. La asistencia de esta parte teórica no tenemos en la UV. Sí, tenemos, ahí dice asistencia para hongos, práctica laboratorio. Supongo que está en el área de laboratorio, de la práctica correspondiente. La asistencia de... ¿O cuál? El laboratorio. Ah, sí, ese es en laboratorio, pero la asistencia de hoy la marqué como hongos saprófitos. Ah, bueno. Sí la cambio, pero porque hoy está programado tema, a lo mejor la dejé en el tema de hoy, doctora. Va, entonces miren, pues el tema es hongos saprófitos, pero eso será contado como laboratorio, por favor. Leslie, entonces está en teoría, no en laboratorio, ¿verdad? Exacto. Gracias, Leslie. Está en el tema de hongos saprófitos de hoy. Ahí la van a encontrar. Ok. Gracias, Leslie. Bueno. Me indican, jóvenes, si se ve la presentación. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones de cómo se lleva a cabo la siembra de mohos y levaduras. Cuando hablamos de mohos, estamos hablando de hongos filamentosos, ya lo hemos visto anteriormente, porque tienen hifas. Y en este grupo de hongos filamentosos tenemos hongos saprófitos y hongos dermatofitos. Y aparte las levaduras que tienen otras características, ¿verdad? Entonces, si hablamos de mohos específicamente, no vayamos a confundir los mohos con las levaduras. Son dos grupos. Los mohos, que son pluricelulares, es decir, tienen muchas células, son filamentosos porque la unidad por la que se empiezan a reproducir son las hifas, son aerobios, necesitan oxígeno para su crecimiento y no son fotosintéticos porque pues hace muchos años se creían que pertenecían al reino vegetal. Por eso se indica que no son fotosintéticos. Y las levaduras tienen otras características. Entonces aquí vamos a ir hablando primero de los mohos. ¿Por qué se les llama mohos? Son multicelulares porque son filamentosos, porque poseen un micelio verdadero. ¿A qué se refiere esto? Aquí vemos frutas, el pan, queso que están contaminados con mohos. Y el micelio verdadero es lo que forman este tipo de hongos. La hifa y el conjunto de las hifas son los micelios. Y se dice micelio verdadero porque las levaduras forman unas estructuras que a nivel microscópico da la apariencia que son hifas, pero no son hifas. Por eso aquí en este grupo se dice que son micelios verdaderos. En las levaduras se dice pseudohifas. Son hongos microscópicos. En su crecimiento en alimentos y superficies son visiblemente algodonosos y aterciopelados. Entonces vean aquí, este limón pues parece aterciopelado, ¿verdad? El pan también tiene el hongo que está aquí tiene estas características. Pueden causar enfermedades en animales y en humanos. Pueden ser beneficiosos o perjudiciales a los alimentos.
Hay hongos que se utilizan en la industria, ya lo vimos cuando ustedes hicieron algunas presentaciones sobre hongos y levaduras. A algunos les tocó hablar sobre efectos beneficiosos en los hilos o en los alimentos. Pero también los hongos también pueden tener efectos perjudiciales como estos que estamos viendo aquí, ¿verdad? Contaminan el alimento. Si vemos una manchita pequeña, por ejemplo, en este pan, si vemos este círculo pequeño, el hongo no significa que solo ahí esté, sino que por debajo ya crecieron sus hifas y todo el pan podemos decir que está contaminado. Y sobre todo lo que ya vimos la semana pasada, que producen micotoxinas. Doctora, ¿Sí? disculpe, solo dijo que en las levaduras no se dicen hifas, ¿verdad? Solo pseudohifas. Pseudohifas en cándida específicamente, que tienen ok. unas estructuras que parecen hifas, por eso se les llaman que tienen pseudohifas. Y en cambio en estos, los mohos filamentosos sí poseen hifas verdaderas. Por eso aquí les puse anteriormente que dice poseen micelio verdadero. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, para la siembra de hongos o para la determinación de hongos hay diversos métodos. Está la placa esta, miren, esta placa es una placa rosada, lleva un colorante rosa de bengala y sirve para hacer recuentos de hongos. En algunas ocasiones, así como vimos la práctica de la semana pasada, que hay recuentos de bacterias mesófilas, de coliformes, también se puede hacer recuento de hongos y se siembran en placas especiales con agar rosa de bengala. En este caso, vean aquí, en este agar rosado se ven las colonias, el círculo es la colonia, ¿verdad? Entonces se van contando cada una de las colonias que se forman en el agar. Y otra determinación es la observación macroscópica de mohos, porque se siembran en placas con agar especial para hongos, se siembra una muestra y al cabo de algunos días vamos observando la estructura y la forma que van teniendo los hongos. Aquí les muestro placas con agar donde hay crecimiento, pero también hay tubos, tubos con agar. Vean aquí, estos dos son tubos que se siembran ahí para mantenimiento de cepas. A nivel de laboratorio, tanto en bacterias como en hongos, se mantiene un cepario, ¿verdad? Es un banco de cepas. Y pues para mantener una cepa por más tiempo se siembran en tubos en el agar correspondiente, ¿verdad? En este caso, si son saprófitos, pues se siembran en agar saburó, o si son patógenos, pues en el agar para hongos patógenos. Y porque en placas los hongos pues van perdiendo los nutrientes con más rapidez porque está más amplio y se va deshidratando más rápido el agar. Y a partir de una siembra, de un cultivo en agar, pues ya se puede hacer la realización microscópica de los hongos. Y ya se ven estructuras importantes para diferenciar entre uno y otro hongo. A nivel clínico, esto lo vamos a hablar cuando hablemos de dermatofitos, a nivel clínico sí se pueden hacer montajes de los pelos o de lesiones, de raspados para observar estructuras como hifas, ¿verdad? A nivel clínico, pero eso ya lo hablaremos más adelante. A nivel de laboratorio, pues tenemos estos métodos. ¿Y qué agares se usan para el crecimiento de hongos? El más conocido para hongos en general y especialmente saprófitos es el agar saburó. Este tiene los nutrientes adecuados para desarrollar los hongos y también tiene algunos suplementos inhibidores de bacterias. Pero este saburó tiene los mínimos. Sí favorece el crecimiento de hongos saprófitos, pero sí pueden crecer bacterias.
Está el agar rosa de Bengala, que ya les comentaba que es este rosado, que es para hacer recuentos. Y el agar selectivo de hongos patógenos, que se llama AHP, que es este que está aquí a la izquierda de la diapositiva. Este es especialmente para hongos patógenos. Aquí sí tiene antibióticos y tiene algunos suplementos que inhiben el crecimiento de bacterias para facilitar la observación y el desarrollo del hongo. Entonces, básicamente, hay muchos más medios de cultivo, ¿verdad? Pero nosotros a nivel de laboratorio, pues usamos estos 3 medios de cultivo. Cuando se realiza la lectura macroscópica de mohos, al igual que en las bacterias, que se ve el tamaño, la elevación, el borde, en los hongos filamentosos vemos el aspecto de la colonia. Si es algodonosa, puede ser lanosa, como aspecto de polvorienta, o cereas si son brillantes, ¿verdad? Vellosas, cuando los micelios son muy largos y parecieran lanosos, ¿verdad? O aterciopeladas, cuando los micelios crecen, pero como a ras de la superficie, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de aspecto de las colonias. El aspecto del micelio aéreo, que es el color, digamos, de estos micelios, los podemos ver blancos, violetas intensos, beige o amarillos y verde azulados. Aquí vamos a ir haciendo alguna diferenciación porque generalmente los hongos saprófitos son verdes, azulados, violetas, algunos beige, y los dermatofitos generalmente son blancos y beige o amarillos. Entonces ahí ya se puede ir haciendo una diferenciación en cuanto al color de los micelios. Y la difusión de pigmentos se refiere a que en hongos tenemos que hacer la lectura en anverso y el inverso. El lado anverso es la parte de arriba, digamos, donde se ve el crecimiento de la colonia, y el inverso es en la parte de atrás de la placa, en la parte de abajo, digamos, donde creció el hongo, o como la raíz, digamos, donde creció. Ahí, al girar la placa y hacer la lectura inversa, podemos ver el color del pigmento que hizo el hongo. Pueden ser amarillos o marrones, o rojos o violetas, ¿verdad? Color vino, amarillo o naranja. Y eso es importante para ir anotando también en la descripción de las colonias de los hongos. ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, si estamos así, entonces vamos a ver el video. Les voy a poner el video. Si no se escucha o si hay algo que no les va quedando claro, me dicen sin ninguna pena, detenemos el video y yo les explico. Entonces aquí, a partir de aquí, vamos a ver la parte práctica de cómo se lleva a cabo la siembra en placa en forma directa de una muestra, sembrarla directamente de cepa, ¿verdad? Sembrarla directamente en la placa de agar, cómo se hacen los microcultivos y de mohos filamentosos saprófitos, de los dermatofitos y de las levaduras. Entonces, vamos a ver eso. Doctora, en lo que está poniendo la presentación, solo una consulta. ¿De las levaduras, solo el cándida es el que tiene pseudohifas o también puede haber otra levadura con pseudohifas? Se habla de cándida, especialmente de cándida, porque criptococos vamos a ver que es completamente distinto. Es cándida Okay. que hace pseudohifas. Gracias. Muy bien. Me indican si se ve la diapositiva. Sí, ¿Se ve? sí se ve. Ahora lo voy a poner y me dicen si se escucha. Y por supuesto decir micotoxinas. Y por supuesto también, entonces, en el laboratorio para esta práctica que vamos a sembrar.
Vamos a sembrar Fusarium, Aspergillus y Penicillium. Entonces vamos a ver aquí algunos procedimientos de estos mohos. Entonces, en este video mostramos unos tubos con mohos filamentosos, y en este caso tenemos este que es Aspergillus niger. Vean sus esporas, se alcanzan a ver, son color negro, y el micelio, que es el que está abajo, es de color blanquecino. Y también este otro, este es Fusarium, y su micelio es blanco, vean, y el pigmento que está en la parte de atrás es un color lila o morado. Estas cepas son, las tenemos en tubo para mantenerlas en mejores condiciones. Y también vamos a usar placas con agar saburó, que es el medio de cultivo favorable para que estos mohos crezcan. En este video vamos a ver cómo se siembran estos mohos. Algo que hay que tomar en cuenta, y que ya lo hemos mencionado también, que estos mohos filamentosos que hemos denominado en esta ocasión saprófitos son productores de micotoxinas cuando ciertos factores favorecen la producción de estas micotoxinas, ¿verdad? Estos productores de micotoxinas tenemos a los géneros Aspergillus, Fusarium, y son muy importantes porque contaminan los alimentos, las materias primas para elaborar alimentos para animales. Entonces vamos a usar el asa micológica, vean, es una espátula, es bastante consistente. Abrimos el tubo donde tenemos la cepa de Aspergillus niger. Tomamos una porción y la colocamos sobre la placa, es decir, sobre el agar saburó. Tomamos otra porción del tubo y lo colocamos, presionamos un poco el agar, y ahí donde estamos colocando la porción, ahí van a iniciar a desarrollarse y van a ir creciendo alrededor. Estas cepas, como les decía, se cierra la placa y se incuban en estas cabinas a temperatura ambiente, más o menos unos 20, 25 grados centígrados. Después de que estos mohos salieron de incubación y tenemos una lectura macroscópica, entonces vemos esto. Este moho ya creció en una placa, vean, estos micelios son blancos y las esporas negras, y vamos a ver los materiales que vamos a usar en este caso. Tenemos una placa con agar saburó que nos va a servir para cortar una porción de este agar y para preparar el microcultivo. El objetivo del microcultivo es obtener estructuras microscópicas de los mohos, porque en esta placa miramos las características macroscópicas. Vean el micelio blanco, les decía, y las esporas negras. Aquí esto va a ir creciendo. Cuando ya esté más avanzado el crecimiento, esto se va a poner completamente negro. Y aquí ya tenemos el agar saburó, una porción, un cuadrito que vamos a usar. Y en esta placa de Petri que lleva una varilla en U, el objetivo de esta es
que encima se va a colocar un portaobjeto, esa varilla simplemente nos sirve de puente para que el portaobjeto no esté en el suelo de la placa. Ya van a ver por qué. Y también, vean, tenemos un cubreobjeto que nos va a servir más adelante. Entonces, en esta placa de Petri se colocan todos estos elementos, se empacan y se llevan a esterilizar al autoclave. Entonces, cuando vamos a hacer el microcultivo, pues destapamos el paquete y tenemos aquí todos estos materiales disponibles para hacer el microcultivo. Y también, además de estos materiales, usamos agua destilada estéril que vamos a colocar después. El objetivo de esto es crear un ambiente húmedo y, por supuesto, la espátula o asa micológica. Vean aquí, estamos enseñando el asa bacteriológica, que miren, el asa micológica es mucho más gruesa, más consistente. Muy bien, entonces vamos a iniciar a preparar el microcultivo. Esto lo podemos hacer con mohos filamentosos saprófitos o patón. Vean, aquí ya tenemos cortado el agar y lo colocamos encima del portaobjeto. Es un cuadrito más o menos de 1 centímetro cuadrado que colocamos en el portaobjeto, y ahora con el asa micológica previamente esterilizada vamos a cortar unas porcioncitas de los micelios y de las esporas. Los micelios son los blancos y los negritos son las esporas. Y vamos a colocar un poco de este material en los 4 lados del cuadrito. Vean, ahí estamos colocando con sumo cuidado un poco de material. Si ven, es poco material que colocamos en los 4 lados del cuadrito. El objetivo es que crezca el hongo alrededor, en todo el cuadrito, ¿verdad? A los lados. Y una vez que ya sembramos en los 4 lados del cuadrito, con sumo cuidado, con unas pinzas, vamos a tomar el cubreobjetos y lo vamos a colocar encima del agar, tratando que quede bien pegadito, que no se vaya a zafar. Luego tomamos los 5 ml de agua destilada estéril y la colocamos en el suelo de la placa de Petri. Y con sumo cuidado vamos a mover la plaquita para que el agua se distribuya. Les decía que esta agua es para crear humedad en el medio. Y ya vieron, el objetivo entonces de la varilla Oñingú es que el portaobjeto donde hicimos la siembra quede elevado. Luego tapamos la placa de Petri y la llevamos a incubación durante un rango de 8 días más o menos, a temperaturas de 20-25 grados centígrados o temperatura ambiente. Una vez que pasó el tiempo, ya tenemos un crecimiento y vean, el crecimiento está aquí en los 4 lados del
del agar. Entonces debemos hacer un montaje en láminas para observar al microscopio y vamos a determinar las estructuras características de cada uno de los mohos. Entonces, primero vimos las características macroscópicas y luego vamos con este montaje, vamos a ver sus características microscópicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, tenemos aquí el crecimiento. Vamos a usar una solución de azul de lactofenol. Vamos a colocar un portaobjeto limpio y vamos a agregar una gota de la solución azul de lactofenol. Luego, con sumo cuidado, vean en esta foto, estamos levantando el portaobjeto del microcultivo con sumo cuidado porque en este cubreobjeto vamos a encontrar estructuras como estaba pegado al agar. Entonces hay estructuras microscópicas en la parte de abajo del cubreobjeto. Entonces, en esta foto vemos que pusimos un portaobjeto limpio, agregamos una gota de azul de lactofenol y vamos a colocar el cubreobjeto que lleva las estructuras microscópicas. Entonces, con esto tenemos un montaje. Luego, en esta otra foto, ya quitamos, vean aquí con unas pinzas, quitamos el agar del portaobjeto. No sé si alcanzan a ver que aquí se ve una sombra. Este es el material que quedó del crecimiento del moho. El agar lo quitamos, entonces aquí habrá estructuras microscópicas. Entonces la colocamos sobre este material una gota de azul de lactofenol y colocamos encima un cubreobjeto limpio. Entonces aquí ya tenemos dos preparaciones. Una del cubreobjeto y una del portaobjeto. Entonces con estas dos preparaciones las llevamos al microscopio. Ponemos aumento 10 por primero para ubicar estructuras y después de haber encontrado algunas estructuras características, ya movemos al aumento 40 por y los vemos en este aumento. Entonces, algunas características que debemos hacer en la lectura macroscópica de mohos. Primero, el aspecto de las colonias. Pueden ser algodonosas, lanosas, polvorientas, serias, vellosas, aterciopeladas. Es decir, la característica macroscópica, cómo vemos la colonia en la placa. Luego, otro aspecto importante es las características del micelio aéreo. Pueden ser blancos, violetas intensos, beige o amarillos o verde azulados. Entonces, por ejemplo, puede ser un aspecto aterciopelado, verde azul, o puede ser lanosas, color blanco. Y otro aspecto importante es la difusión de los pigmentos. Estos pigmentos los vamos a ver en el reverso de la placa o del tubo donde sembramos el moho. Y podemos ver diferentes tipos de pigmentos. Los más comunes son amarillos o marrones, rojo o vino tinto, y pueden ser amarillos intensos o naranjas. Entonces, con estas tres características, hacemos una lectura macroscópica de los mohos.
Entonces, vamos a hacer la lectura de los mohos que sembramos en el laboratorio para esta práctica. Vean, esta es la lectura macroscópica, cómo abarcó toda la placa. Este es Aspergillus niger. Vean que el micelio es blanco y encima están las esporas color negro. Por eso este se llama Aspergillus niger. Si pasan más días, esta placa la miraríamos color completamente negro en la superficie, pero el micelio es blanco. Este es el anverso, ¿verdad? Luego le damos vuelta a la placa y hacemos la lectura del reverso. Vemos estos, aquí miren, estos intensos es donde colocamos la muestra del moho y fue creciendo alrededor. Entonces, si ustedes ven, estos son estos en la parte de adelante, ¿verdad? Entonces, más adelante esto se va a llenar de esporas. Vean, entonces, el pigmento, ¿qué color le pondrían? Pues es un color beige, ¿verdad? Luego, de esto hicimos la preparación que ya vimos anteriormente con azul de lactofenol y estas son las fotos que vimos de esto. Estas fotos son directamente de esto. Y esto obtuvimos, estas son las fotos. Y aquí vemos características. Ahora lo comparamos con características de la literatura, ¿verdad? Vean, esta es una foto de internet. Vean, más o menos es similar a lo que nosotros nos encontramos en nuestra práctica de hoy. ¿Y qué características son las que tenemos que distinguir? Son las hifas, el pie de la conidiófora. Vean, este es la conidiófora. Este Aspergillus se caracteriza porque tiene una vesícula. Vean, esta es la vesícula. Entonces, si vemos en nuestra foto, aquí por la foto tan intensa no se ve, pero vamos a ver. Aquí sí, miren, esta es la vesícula. Aquí podríamos decir que aquí está la vesícula. Creo que en esta se ve mejor. Vean aquí, se mira muy bien la vesícula. Luego, los esterigmas son como estos deditos que salen aquí, estos alargados son los esterigmas, y estos dan lugar a las conidias o esporas. Vean. Entonces, estas esporas son estas que vemos aquí y son estas que sobresalen en nuestra foto. Vean aquí. Y estas son estas negritas de aquí. Muy bien. Veamos con el otro moho que sembramos, Fusarium sp. Nuestra lectura macroscópica, vean, tiene un micelio blanco, algodonoso, y en el reverso vemos un pigmento, aquí no se ve muy bien, pero es como un color lila o violáceo. Y en nuestra lectura microscópica vemos estas, vean, estas son microconidias que están son microconidias que están ubicadas en las monofiliádides y se caracteriza porque también puede tener macroconidias. Aquí en esta foto no vemos macroconidias. Entonces, vean, esta es una foto de internet, es muy similar a la nuestra. Y entonces, ¿qué estructuras tendríamos que ver aquí? Pues estas, ¿verdad? Estas son las monofiliádides con microconidias en masa.
Y estas son las macroconidias. Estas son muy características de Fusarium. Luego hicimos otra siembra de Penicillium. Entonces nuestra lectura macroscópica, vean, es aterciopelada, color verde. Y si le damos vuelta a la placa, el pigmento es beige. Vemos que aquí hay un espacio que no ha terminado de crecer en toda la placa. Vean, es este. Entonces, vean la característica diferencial de los otros, ¿verdad? Entonces, en nuestra preparación con azul de lactofenol, lo vemos al microscopio y vemos estas características. Ahora vemos en este esquema, qué es lo que estamos viendo. Estas son las hifas que están pegadas en el sustrato. Luego hay hifas aéreas. Luego hay una como especie de ramitas que son las conidióforas. Luego de las conidióforas vienen las métulas, que son como unos bracitos que dan origen a las conidias, que son las que van a sobresalir. Bueno, entonces aquí vean, están las métulas, luego aquí hay unas esterigmas que son estas pequeñitas que están aquí y luego dan origen a las conidias. Entonces aquí vemos estas que sobresalen, son las conidias, estas son las hifas. Vean, por eso se llaman filamentosos, ¿verdad? Porque vemos todo esto en los campos. Y en esta foto de internet, vemos aquí las conidias, los esterigmas son estos, las métulas. Estas son las conidias que sobresalen. Muy bien. Entonces, con esto terminamos los mohos filamentosos saprófitos. Ahora vamos a ver otro grupo de mohos que también son filamentosos, pero estos son dermatofitos. Estos mohos son patógenos y afectan a animales y también afectan al humano. Y vamos a ver la siembra en placa, el microcultivo y observación macro y microscópica de estos mohos. En veterinaria hay 3 especies muy importantes que son, géneros, ¿verdad? Que son Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum. Son causantes de enfermedades en piel, en áreas córneas, en uñas, pezuñas, cascos, etc. Y vemos aquí estos ejemplos de Trichophyton. Entonces, les mencionaba anteriormente que cuando llevan muestras clínicas de pelos especialmente, entonces se siembran en el agar para hongos patógenos. Porque son muestras clínicas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay sospecha de alguna dermatofitosis. Entonces, vean aquí en qué características tienen. Los micelios son blancos. Vean esta otra placa. Este es un Trichophyton. Pero en la parte reversa, ¿verdad? Tiene un pigmento amarillento. Y estos mohos también se incuban a temperatura ambiente, más o menos de 25 grados centígrados.
entre 8 y 15 días. Los dermatofitos los dejamos un poquito más de tiempo porque son un poco más lentos en su desarrollo. Entonces pueden ir de 8 a 15 días. Pero siempre nosotros en el laboratorio los estamos viendo constantemente porque son rangos de tiempo, ¿verdad? Las bacterias son más específicas en su tiempo de crecimiento. En cambio, los mohos se van desarrollando poco a poco, lentamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en los dermatofitos? Vamos a ver microconidios y macroconidios. En este caso, los tricofitos se caracterizan porque las hifas tienen forma de tirabuzón o zarcillos, ¿verdad? Aretes. Y también las microconidias son redondas y están ubicadas en racimos, y las macroconidias son multicelulares. Vean, esta es una macroconidia multicelular o septadas, ¿verdad? Otro género muy importante son los microsporum. Hay Microsporum gibson, Microsporum canis, muy importantes, causantes de dermatofitosis en perros, en gatos, en caballos y en otras especies. Entonces vean la lectura macroscópica de este Microsporum gibson. Vean ese como forma, como que fuera polvorienta, ¿verdad? O terrosa. Vean aquí como que fuera tierra marrón. Y algo muy importante, el pigmento también es amarillento. Y un amarillo muy, muy fuerte, muy intenso. Aquí les puse esta diapositiva porque estas son estructuras muy importantes y muy fáciles de identificar cuando hacemos un montaje con azul de lactofenol. Si nosotros vemos estas estructuras, ya sabemos que es un dermatofito. Solo habría que ver la diferencia entre uno y otro por sus características macroscópicas y características específicas entre las macroconidias, ¿verdad? Entonces, vean, son estructuras multicelulares o septadas, se les llaman por septos, ¿verdad? Porque están divididas. Entonces, estas son macroconidias de Microsporum canis, con más de 6 lóculos o 6 septos, y Microsporum canis puede llegar hasta 6 septos. Entonces, Microsporum canis tiene más septos que Microsporum gibson. Y estas estructuras pequeñitas que ven aquí son las microconidias. Entonces, pero lo característico aquí en este Microsporum, en estos dermatofitos, ¿verdad? Son las macroconidias. Entonces, ¿qué cepa sembramos en el laboratorio? En este caso, sembramos Microsporum gibson. Entonces, tenemos aquí el tubo. Esta es una cepa, como les he mencionado, para conservar las cepas de los mohos y de las bacterias, las sembramos en tubos para su mejor conservación. Entonces, les decía que los dermatofitos son causantes de problemas en áreas córneas, y vean, este es Microsporum gibson. Sus características son como sus micelios como terrosos o polvorientos. Y vamos a usar la espátula y vamos a usar el agar HP para hongos patógenos. Vean, aquí vamos a cortar una porción del moho y lo colocamos
en la plaquita. Entonces, a partir de esa siembra, el moho va a ir desarrollándose alrededor de esto y hasta ir abarcando en la placa. Entonces, esta placa la vamos a incubar entre 8 y 15 días a temperatura ambiente. Y también cuando conservamos las cepas en tubo, también de igual manera las conservamos en estas cabinas o en incubadora a temperatura ambiente. También con los mohos patógenos, también es importante hacer los microcultivos. Entonces, en estas fotos tenemos el microcultivo ya con el crecimiento alrededor y se procede a hacer lo que ya vimos anteriormente. Luego hacemos la preparación que también ya vimos con azul de lactofenol para observar las estructuras en el microscopio con aumento 40 por. Entonces vean aquí la lectura macroscópica. Vean su estructura, su lectura pareciera como que fuera lana, ¿verdad? Lana blanca, pero también tiene aspecto como terroso o polvoriento. A diferencia de los saprófitos, ¿verdad? Y vean el pigmento, les decía que el Microsporum tiene un pigmento amarillo muy intenso. Entonces en el reverso vemos el pigmento. Vean aquí estas colonias pequeñas, pero ya se les ve las características del pigmento en la parte reversa. Luego, con la preparación de azul de lactofenol, estas son nuestras fotos. Vean las macroconidias. Por aquí se ven algunas microconidias, pero aquí lo más evidente son las macroconidias. Entonces, en esta foto de internet, vean, estas son macroconidias de Microsporum. Veamos cuántos septos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 septos. Y estas son las microconidias. Son muy pequeñitas. Eso es en cuanto a Microsporum gibson. Muy bien, ahora vamos a ver el otro grupo de hongos que dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, que son las levaduras. Las levaduras son unicelulares, vean en esta foto, son unicelulares y su reproducción es por gemación. Aquí en esta foto vemos que se está produciendo la gemación y aquí pues son como unas cicatrices que quedan después de la gemación. Entonces vamos a ver la siembra en placa por agotamiento, a diferencia de los mohos, la observación macro y microscópica de estas levaduras. Entonces, sus características es que son hongos, también pertenecen al reino fungi, pero la reproducción de estas es por gemación en forma de agregados sueltos de células independientes y pueden ser, estas levaduras tienen diferentes formas como globosas, ovoides, cilíndricas o alargadas. Hay algunas levaduras que forman cadenas cuando en el proceso de reproducción, entonces se ven las células alargadas porque están dando origen a otra célula. Entonces pareciera que son hifas. Entonces por eso se les llama pseudohifas. Y esto ocurre con las levaduras del género Cándida.
tienden a formar estas pseudohifas, pero son evidentes que no son hifas, ¿verdad? Y además por las características macroscópicas de estas. Pueden estar adheridas de modo suelto también como las blastosporas, semejantes a un micelio, por lo que se les denomina pseudomicelio. Entonces, vean, esta es una placa con crecimiento de levadura totalmente distintas de los mohos que acabamos de ver. Parecieran más bacterias que mohos, pero son del reino fungi. Vean, son redondas, son brillantes, son colonias bastante grandes y así generalmente son las levaduras importantes en veterinaria. Entonces, ¿qué medios usamos para el crecimiento de levaduras? También usamos agar saburó, tanto en placa como en tubo, para conservar las cepas. Vean aquí, esta es una placa saburó en el que hay crecimiento. Las levaduras generalmente son blanquecinas o cremosas, ¿verdad? Y también se puede utilizar el agar rosa de Bengala. Vean aquí, hay crecimiento de levaduras, color crema. Aquí les puse algunas fotos de las levaduras más importantes en veterinaria. Las levaduras se pueden sembrar por agotamiento o en siembra masiva, tanto en placa como en agar en tubo, agar saburó. ¿Y qué levaduras son importantes? Cryptococcus es importante. Vean, esta es de Cryptococcus, esta también y esta. Son colonias brillantes, mucoides. Vean, esta es una siembra masiva, entonces se ve mucoide. Vean esta. ¿Notan diferencia de esta con estas? Que esta es como más pastosa, ¿verdad? También son color crema o blanquecinas, pero es más pastosa. Y esta es cándida. Y vean, esta también es pastosa y esta es malacesia. También es una levadura importante en otitis en perros. Y vean, esta es una siembra en tubo de 2 diferentes levaduras. Vamos a hablar específicamente de Cryptococcus, porque es la que vamos a sembrar en laboratorio. Entonces, Cryptococcus es una levadura importante, productora de enfermedades en animales, y para observarla usamos la coloración de Gram para observar sus estructuras. Vean aquí, esta es un Cryptococcus, y ¿qué ven de característica aquí? Que son grandes y que tienen una doble, ¿verdad? Vean aquí, está 1 y 2 y adentro están las estructuras. Entonces esto se puede ver con una coloración de Gram. Y esta es una estructura de una levadura con sus partes externas e internas. Entonces vean, algo muy importante de Cryptococcus, que tiene una cápsula mucopolisacárida, tiene una pared que contiene melanina y contiene una membrana plasmática. Entonces, este espacio, esta gran parte es la cápsula, que es lo que vemos aquí. Y esto es un distintivo para identificar Cryptococcus. Esta es una foto donde vemos la forma, ¿verdad? Que es oval. Y si ven aquí está en un proceso de formación. Entonces, en cuanto a cándida, se dice que tienen pseudohifas porque se ven cuando está
la segunda o la célula hija, ¿verdad? Está alargada, pareciera que es una pseudohifas, pero una hifa, entonces por eso se le llama pseudohifas. Aquí lo vemos en esta foto. Entonces, vean en esta foto es una coloración como inversa, ¿verdad? Con tinta china, que se colorea todo a excepción del Cryptococcus. Entonces aquí vemos la cápsula del Cryptococcus, las partes internas y la membrana. Esta es una coloración muy importante para identificar Cryptococcus. Y en esta otra también es una coloración nigrosina, que vean, también se ve la cápsula de Cryptococcus. Entonces, ¿qué cepa sembramos en el laboratorio para esta práctica? Pues Cryptococcus neoformans. Vamos a ver el video de la siembra de esta levadura. Ahora vamos a sembrar hongos levaduriformes. Estos se siembran como que fueran bacterias debido a la consistencia de las mismas. Vamos a utilizar un agar saburó y aquí sí vamos a usar asa bacteriológica y vamos a sembrar por agotamiento. Entonces, como saben, se hace primero una siembra masiva y luego sobre la siembra inicial se va agotando el material sembrado en la planta. Las levaduras crecen alrededor de 2 a 3 días, temperatura ambiente. Entonces, una vez salieron de la incubación, algo muy importante antes de continuar, pueden crecer a medio ambiente, pero también la podemos colocar a incubadora a 37 grados centígrados que se desarrollan muy bien. Disculpe, doctora, que la interrumpa. Tenemos la Disculpe, es que fíjese que ya son las 11 y creo que los chicos tienen otro curso. Ok, esta es la estructura que vemos y mañana terminamos. Entonces, joven, reunión de dirección de escuela. Por favor, no olvidar su bata, llevar zapato cerrado, llevar su carnet para que los dejen entrar. Leslie estará en la entrada, en la garita de la petapa, por favor. Zapato cerrado, pantalón entero, sin hoyos, para que tengan su laboratorio. Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana serán cortos, inicial y final. Por la petapa, ¿verdad, doctora? Sí, por la petapa, por favor. Bueno, gracias. Hasta luego.